Jorge, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Extrañaba ya tus llamadas y tus entrevistas para esta hora. Claro que sí. Abogado, es que hoy hemos querido ponerle un tema a nuestros oyentes y es qué responsabilidad, cómo deberían pagar esos irresponsables padres, aquellos que, bueno, se llenan de hijos pero no dan ni siquiera para una bolsa de leche, como se dice popularmente. Y es que hemos recibido muchísimas mujeres, muchísimas madres, cabeza de hogar, que hombre, pues se ven a gatas, como dicen, porque realmente el hombre de la casa no da ni siquiera para un pan. Carolina, confírmeme si de pronto tenemos a una oyente que de pronto quiera exponerle el caso al abogado. Sí, señor, correcto. Tenemos un audio de una oyente. Hola, muy buenas tardes. Pues yo quisiera comentar, resulta que mi mamá y mi papá biológicos nunca respondieron por mí. Yo ya tengo 27 años y ellos nunca han respondido por mí. Ellos saben pues dónde vivo, todos saben todo de mí. Yo he tenido contacto con ellos, pero en sí ellos nunca quisieron responder por mí. ¿Yo qué podría hacer? Yo podría denunciarlos hoy en día por todo lo que no me dieron, por negarme la oportunidad de estudiar y todas esas cosas. ¿O qué debo hacer? Y adicional a eso, Jorge dice, quisiera añadir que el señor nunca quiso reconocerme como su hija. Abogado, ¿ahí qué se puede hacer? Bueno, ahí claramente es un problema un poco más complejo porque claramente en esta situación, pues nuestra querida oyente, como bien lo dijo Ángel, que fue el que intervino, tiene que primero lograr ese reconocimiento por parte de su padre o de la paternidad respectiva para poder pedirle alimentos en consecuencia. De todos modos, los alimentos se deben desde el momento en que es fijado por una autoridad competente, un conciliador, un juez, un comisario o un defensor de familia. Y si ella tiene, por ejemplo, contra su madre una fijación de alimentos efectivamente fijada, podría reclamar ahorita con esta nueva ley que le dio vía libre la Corte Constitucional por su boletín 014 del 22 de febrero del 2021, uno de los avances más importantes, creo yo, en el tema de alimentos, ya que da la posibilidad, por ejemplo, para ese caso en particular, de cobrar de manera retroactiva los alimentos que los padres dejan de pagar sobre sus hijos cuando ese menor cumple los 18 años. Entonces piensen en el ejemplo de nuestra querida oyente, pero pensándolo sobre una persona que tiene fijados los alimentos, sus padres nunca responden por ellos y a los 18 años creen que efectivamente pueden zafarse, ignorar y relevarse de su obligación. Pues no, esta nueva ley que se le conoce como el data crédito de los padres morosos da la posibilidad a ese hijo de cobrar de manera retroactiva todos los alimentos debidos. O sea, bueno, que se pongan las pilas, sí. Cuénteme. Abogado, si dice, yo no tengo y miren qué van a hacer porque yo no tengo, yo escasamente me gano el mínimo y eso es con lo que yo no tengo, entonces hay que... Pues no solamente es una estrategia que normalmente utilizan mis colegas para intentar eludir la responsabilidad, sino que ahora con este tema de la nueva ley para tocar otra vez este registro de deudores morosos que propuso la doctora Maritza Martínez, la senadora del partido de la U, Jorge, el tema quedó bien encasillado, bien encuadernado. Imagínate que si tú compras hoy un inmueble y resulta que estás en esa base de datos reportado como moroso de alimentos, en la escritura pública de venta van a poner que eres un moroso de alimentos para que se entere la madre o el padre que sea el acreedor de esos alimentos o el niño que sea acreedor de esos alimentos, para ser más exacto, tu patrimonio y los ingresos con los que pagaste efectivamente ese inmueble. Y piénselo también, por ejemplo, para el tema de los bancos. Hoy en día los bancos, después de la expedición de esta ley, que ya fue avalada por la Corte, como dije, cuando vayan a otorgarte un crédito, un préstamo o vayan a avalarte para cualquier figura financiera, se verán obligados a consultar este REDAM o la red de deudores morosos con el fin de verificar si efectivamente tú haces parte de esa red y por tanto aumentarían el factor de riesgo para prestarte. Es decir, esas mentiritas piadosas van a empezar a costar bastante en los despachos judiciales de ahora en adelante. Claro. Carolina, pregunta. Sí, señor, abogado, buenas noches. Nos escribe por aquí un oyente. Señor Estoca, quisiera preguntarle al doctor, ¿es posible que un padrastro dé el apellido a unos niños que nunca tuvieron el apoyo del padre biológico?
Sí, pero como ya lo dijo la Corte, ese tipo de reconocimientos unilaterales no admiten arrepentimientos, ¿no? O sea, aquí hay que dejarlo muy claro, no es que doy el reconocimiento por mera liberalidad, asumo la paternidad y un año después termino con la madre de los niños y lo que digo es que no soy el padre biológico. El riesgo es que la Corte ya ha dicho de manera clara y contundente que ese arrepentimiento no va. O sea, ya reconociste, es muy difícil echar para atrás, así que le diría que lo pensase mucho. Y de todos modos, como padrastro puede generar la figura de la adopción, ¿no? Él puede adoptar a sus hijos o volverlos hijos naturales o de crianza para que pueda tener todos los derechos legitimados para poder reclamar ya sea alimentos o cuidar de él o los temas sucesorales. En ese caso... Abogado, figúrese que nos llegó otro mensaje de texto. Escuche esta historia. Dice: buenas tardes. El papá de mi hijo nunca respondió. Y ni en bienestar familiar, ni en la comisaría, ni en la fiscalía hicieron nada. La niña tiene 6 años y él ha dejado a 5 hijos hasta el momento sin sustento. Cada hijo con diferente mamá. Se fue para México con una enfermera. Bueno, eso ya es cosa aparte. Pregunta: ¿pueden hacer que este tipo lo traigan de México? Es decir, ¿podría responder aquí en Colombia? ¿Podrían decirle allá en México una notificación que, oiga, usted tiene que responder allá en Colombia por alimentos? ¿O eso ya se perdió? No, para nada, no se ha perdido. Primero acuérdense que estos delitos de inasistencia alimentaria puede buscarse de alguna manera u otra la persecución del delito por fuera del país. O sea, que ella intente darle movilidad a ese delito de inasistencia que dice que el fiscal no hizo nada, pues presiónelo un poco para que salga esa sentencia lo más pronto posible ante el juez penal y poder buscarlo. Pero no solo eso, la nueva ley, para citarla, porque como se dan cuenta estoy bastante impresionado del contenido de esta nueva ley, dice que cuando un padre efectivamente es moroso de estos alimentos, se mete en la base de datos del registro de deudores morosos, se le prohibirá la salida del país. Y eso va a ser bastante complicado, porque si esta persona ya se fue a vivir a México, pero se le dio por visitar a sus familiares un diciembre sin informar a nadie, pues su salida va a ser imposible. Así que esta nueva ley también da un poquito de herramientas para que ella pueda tener ese tipo de información, pero además de eso, lo que les digo, los alimentos, luego tú puedes tener tu sentencia e intentar por los medios judiciales. Por ejemplo, en Colombia se le conoce como el exequatur, que es la posibilidad de ejecutar sentencias extranjeras en Colombia que no se relacionen con derechos inmobiliarios. O sea que sí se podría de alguna manera en México, habría que consultar colegas en ese país, pero normalmente estas figuras que vienen del derecho francés tienden a aplicarse de manera generalizada en los países latinoamericanos. Muy bien. Carolina, una última pregunta para el abogado. Bueno, precisamente, Jorge, por acá le interrumpo, dice por acá: buenas tardes, vengo a comentar mi caso, tengo un bebé de 10 meses y ahora el papá de la bebé no responde, dice que fue a la comisaría de familia de Girardot y no le dieron solución, y acá en Fusa pasó lo mismo, dice que él presta servicio en Tolemaida, que qué puede hacer o dónde se puede dirigir, nos dice esta oyente. Bueno, me parece impresionante que haya comisarios que no ejerzan la función para las que son llamados. Acuérdense que los comisarios no solamente tienen y están sometidos al régimen disciplinario correspondiente interno dentro de la propia comisaría y dentro del propio ente que los vigila, sino que también pueden ser denunciados por mala praxis ante el Consejo Superior de la Judicatura con el nuevo tema disciplinario, y todos pueden ser investigados por mala praxis. Todos nuestros colegas, abogados y profesionales del derecho están sometidos a un régimen de ética profesional. Entonces, primero puede poner la queja ante ese comisario que no hizo nada ante una legítima petición de una usuaria del sistema que está pidiendo el cobro de unos alimentos. Eso hay que dejarlo claro, que los funcionarios merecen y ustedes tienen el derecho a exigir por parte de los funcionarios su efectiva protección. Pero en el peor de los casos, pasen solicitudes, que el maravilloso derecho de petición establecido en nuestra Constitución le genera a ustedes respuestas obligatorias por parte de los funcionarios, so pena de ser merecedores de una acción de tutela y además una prueba más para su mala praxis. Entonces, lo que les recomiendo es radicar un derecho de petición de interés particular, preguntar por su proceso y su radicado, y en el peor de los casos, si este funcionario sigue haciendo el de las gafas, pues iniciar el proceso disciplinario correspondiente.
Pues abogado, muchísimas gracias por, pues, bueno, sacar de dudas a más de una mujer. Y bueno, aquellos que quieran consultarlo, ¿a qué redes sociales, a qué número telefónico, cómo podemos contactarlo a usted? Y bueno, pues abogado, esperamos tenerlo muy pronto de nuevo aquí en Toca para que nos siga colaborando y para que siga solucionando y siga resolviendo esas dudas de tanta gente que tiene problemas judiciales o líos con esto del derecho. Me encantó saludarlo, abogado Alberto Páez Bastidas. Jorge, muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia, a Ángel, a Carolina. Pueden buscarme en Instagram como Alberto Páez B, igualmente en Twitter y en las demás redes, @Alberto Páez B. Ahí está. Pues él es el abogado Alberto Páez Bastidas, abogado javeriano, consultor y litigante, socio de la firma Alumbra Asesores, magíster de la misma universidad y candidato a doctor de la Universidad de Salamanca en España. Como siempre es un placer, doctor, y feliz noche. Feliz noche, Jorge.